tiempo en el que las motos eran simples, resistentes y hechas para durar, y la Honda CB500 es el mejor ejemplo de eso. Una moto que acompañó a miles de motociclistas en sus primeros kilómetros, sobrevivió al paso de los años y aún hoy sigue dando guerra. Pero ¿qué hizo tan especial a esta máquina? ¿Cómo logró ganarse un lugar en la historia? Hoy viajamos al pasado para recordar la legendaria Honda CB500. Para entender la historia de la Honda CB500, primero hay que entender la guerra en la que nació. Estamos en los años 90. Honda ya era un titán en el mundo de las dos ruedas, con leyendas como la CB750, la moto que creó el concepto de Superbike, y la CBR600F, una deportiva que equilibraba potencia y facilidad de uso. Pero había un problema. El mercado de media cilindrada estaba en manos de Suzuki y Kawasaki. La Suzuki GS500 dominaba con su motor bicilíndrico sencillo, barato y ultra fiable. Un motor refrigerado por aire sin complicaciones, con mantenimiento fácil y un precio imbatible. Era la moto que los principiantes adoraban y los talleres odiaban porque casi no se rompía. Por otro lado, la Kawasaki R5 ofrecía un concepto similar. Una moto práctica, económica y pensada para durar. No era la más emocionante, pero cumplía su función. Mientras tanto, Honda miraba la situación y pensaba, vale, tenemos que entrar en esta pelea, pero a nuestro estilo. Honda no quería solo competir, quería ganar. No bastaba con hacer una moto barata, tenía que ser más refinada, más potente y más avanzada que sus rivales, sin perder la fiabilidad que la hiciera una compra segura. Y así, en 1993, nació la Honda CB500, una moto con motor bicilíndrico refrigerado por agua, más potencia que la GS500 y mejor calidad de componentes. Una moto que Honda diseñó con un propósito claro, destronar a Suzuki y demostrar que podía hacer la mejor moto de iniciación del mercado. Lo que no sabían en Suzuki y Kawasaki es que Honda estaba a punto de lanzar una moto que seguiría rodando décadas después. Cuando muchas de sus rivales ya estarían en los desguaces, era una moto que llegó para durar. Motor bicilíndrico de 499 centímetros cúbicos, carburada, refrigerado por agua, con 58 caballos de fuerza y un par motor suave y aprovechable desde bajas revoluciones. Pero la clave real de su éxito no era solo la potencia, sino su indestructibilidad. La CB500 no se rompía ni aunque la usaras como taxi de motos en el infierno. Hay historias de propietarios que han superado los 200,000 kilómetros sin abrir el motor, solo con el mantenimiento básico. Y hablando de mantenimiento, prácticamente inexistente. Cambias aceite, bujías y neumáticos y sigues rodando. Además, Honda pensó en todo. Consumo ridículo, solo 4 litros cada 100 kilómetros. La CB500 no solo te llevaba lejos, sino que lo hacía sin arruinarte en gasolina. Versatilidad total. Da igual si la usas en ciudad, para viajes largos o para darte el gusto en carreteras con curvas el fin de semana. Sirve para todo. Chasis tubular de acero, resistente, confiable y con un peso equilibrado para ofrecer estabilidad sin volverse torpe. Suspensión confiable y frenos eficientes. No eran de una moto deportiva, pero cumplían su función con creces. El resultado, una moto fácil de llevar, económica y que aguantaba lo que le echaras. Honda no solo construyó una moto de iniciación, construyó una leyenda sobre dos ruedas. Honda, siempre pensando en sus usuarios, en 1998 decidió darle un giro más práctico a la CB500 y lanzó una versión con carenado parcial, diseñada para aquellos que querían más protección contra el viento y un look más turístico. A primera vista, era la misma moto, pero con una gran ventaja para quienes pasaban horas en la carretera: mayor comodidad en trayectos largos. El carenado desviaba mejor el aire, reduciendo la fatiga en autopista y mejorando la aerodinámica sin sacrificar su esencia de moto versátil y económica. Diferencias técnicas: en lo mecánico, prácticamente ninguna. Mismo motor bicilíndrico, misma fiabilidad a prueba de bombas y el mismo bajo consumo. Pero ese pequeño cambio en la carrocería hizo que esta versión se convirtiera en la favorita de tres tipos de usuarios clave. 1.
mensajeros y repartidores. Buscaban una moto que no solo fuera confiable y barata de mantener, sino que además les diera algo más de confort al pasar largas horas en la carretera. 2. Instructores de autoescuela. Gracias a su facilidad de manejo, su motor dócil y su bajo coste de operación, muchas escuelas de conducción la adoptaron para enseñar a futuros moteros. Y 3. Viajeros con poco presupuesto. Si querías recorrer largas distancias sin gastar una fortuna en gasolina, ni sufrir con el viento en el pecho, esta CB500 era una opción perfecta. Al final, este pequeño cambio de diseño le dio una nueva vida a la CB500, convirtiéndola en una de las motos más queridas para el día a día y los viajes económicos. Porque Honda sabía que, a veces, un detalle hace toda la diferencia. Aquí es donde la batalla se pone interesante. La Suzuki GS500 tenía un punto fuerte innegable: era más barata. Su mecánica simple significaba que casi cualquier persona con un juego básico de herramientas podía hacerle mantenimiento. Su diseño clásico y sin complicaciones la convertía en una moto confiable y fácil de reparar. Pero no todo era perfecto. Motor refrigerado por aire. Funcionaba bien en la mayoría de los casos, pero en climas muy calurosos o en tráfico denso, sufría con el calor y perdía rendimiento. Chasis más sencillo, cumplía, pero no tenía la misma rigidez que el de la Honda, lo que se notaba cuando le exigías en curvas o llevabas pasajero con frecuencia. Suspensión básica, no estaba mal, pero comparada con la CB500 se sentía menos refinada y con menor capacidad para absorber irregularidades en la carretera. Por otro lado, estaba la Kawasaki ER5, una moto que entró a la pelea con características similares, bicilíndrica, fácil de manejar y con una potencia comparable. Pero tenía algunos puntos flacos: suspensión y frenos menos refinados. No ofrecían la misma precisión y confianza que la CB500, sobre todo en frenadas fuertes o terrenos irregulares. Menos presencia en el mercado. Aunque era una moto competente, no tuvo el mismo impacto ni la misma reputación de tanque indestructible que logró la Honda y la Suzuki. Podemos decir que la CB500 ganó la guerra. Depende cómo lo veas. Sí, costaba más que sus rivales, pero valía cada euro o dólar gastado. Su motor refrigerado por agua era mucho más resistente en climas extremos. Su chasis tubular era más sólido y estable, y su suspensión y frenos estaban mejor equilibrados, lo que la hacía una moto más completa. Y la prueba está en los números. Hoy en día, la mayoría de las CB500 de los 90 siguen rodando sin problema, mientras que muchas de sus rivales han desaparecido o han tenido que pasar por reconstrucciones mayores. En el campo de batalla de las motos de media cilindrada, la CB500 no solo sobrevivió, se convirtió en la referencia del segmento. A principios de los 2000, Europa apretó las tuercas con las normativas anticontaminación. La carburación pasaba a ser cosa del pasado y las motos tenían que evolucionar. Honda no se quedó atrás y reinventó la CB500, dando lugar a la CBF500. ¿Qué cambió? Esta sería la última vez que estos modelos vendrían con carburadores, aunque hicieron un gran trabajo en la eficiencia. Ahora el motor era más eficiente, contaminaba menos y tenía una respuesta más precisa en cualquier condición. ABS opcional. La seguridad se convirtió en un punto clave, y Honda ofreció por primera vez un sistema de frenado antibloqueo en este modelo. Chasis más rígido y revisado. Se mejoró la estabilidad, especialmente a altas velocidades y en carreteras en mal estado. Diseño más moderno. Cambió su estética, con líneas más suaves y un carenado más envolvente que la hacía ver más actual. Pero no todo fue color de rosa. Perdió la esencia de la CB500 original, si bien la CBF500 se volvió más refinada, más segura y más moderna, también perdió parte de la simplicidad y robustez que hacía especial a la CB500 de los 90. Más tecnología, más cosas que pueden fallar. Aunque la inyección electrónica que obligaron a implementar más adelante era una mejora en muchos aspectos, también significaba que los problemas ya no se podían resolver con un simple destornillador como en la vieja CB500.
Peso extra. Entre el chasis revisado y el sistema de inyección, la moto se volvió más pesada, lo que afectó ligeramente su agilidad. Menos mística, menos impacto. La CB500 original tenía esa reputación de moto que aguanta lo que sea, algo que la CBF500 nunca logró del todo. Resultado, la CBF500 fue una excelente moto, confiable y versátil, pero no dejó la misma huella que su predecesora. A pesar de sus mejoras, no generó el mismo amor incondicional de los moteros. Y poco a poco, el mercado fue pidiendo algo nuevo. En 2007, Honda descontinuó la CB500. ¿Por qué? Porque la Hornet 600 y la NC 700X se volvieron las opciones favoritas en media cilindrada. Pero los fanáticos de la CB500 no la olvidaron. Era demasiado buena para morir. En 2013, Honda hizo lo que todos queríamos, revivir la CB500, pero esta vez lo hizo con 3 modelos distintos. CB500F, naked moderna y accesible. CBR500R, versión deportiva con carenado. CB500X, versión trail para los aventureros. Estas nuevas CB500 mantenían la esencia original, pero con tecnología moderna. Motor bicilíndrico de 471 centímetros cúbicos y 47 caballos para cumplir con el carnet A2. Inyección electrónica para mejor consumo. Frenos ABS de serie. Desde entonces, la familia CB500 ha seguido evolucionando, con mejoras en suspensiones, frenos y electrónica. Si buscas una moto confiable, económica y versátil, la CB500 sigue siendo una de las mejores opciones del mercado de segunda mano. La primera generación de la CB500 es perfecta si quieres algo barato y resistente. Su segunda generación, la CBF500, tiene mejor seguridad, pero menos carisma. Y sus últimas generaciones del 2013 en adelante tiene toda la tecnología moderna con el espíritu de la original. Lo mejor de todo, las CB500 de los 90 aún siguen funcionando perfectamente. Desde su lanzamiento en los 90 hasta hoy, la Honda CB500 ha demostrado ser una de las mejores motos de media cilindrada de la historia. Indestructible, económica y versátil. Sobrevivió a la competencia, al paso del tiempo y a los cambios de normativas. Hoy sigue siendo la reina de la fiabilidad y una opción segura para quienes buscan una moto equilibrada y sin complicaciones. Y si te gustaría conocer su gran rival, la Suzuki GS500, dale clic a este video. Y nos vemos ahí.